señor, al señor Cipriano Danilo Rodríguez también, bienvenido. Y a todos los demás, sí. Poco a poco van a ir seguro agregándose algunos más. Bueno, lo que vamos a continuar ahora, estamos viendo con detenimiento el principio de la creación o los principios de la creación, ¿verdad? Y habíamos llegado a la parte donde estamos estudiando acerca de Dios, ¿verdad? Y habíamos definido un poquito a través del principio divino algunas características de Dios, ¿verdad? Pero a veces cuando hablamos de un Dios que tiene como características sustanciales, las características sustanciales duales, originales, de positividad, negatividad, masculinidad, feminidad, todo ese tipo de cosas, a veces nos quedamos con un Dios muy filosófico a veces para muchas personas. Entonces, eh, queremos ir a un estudio todavía más profundo de Dios, ¿verdad? Ver a Dios como cuál es su centro, ¿no? ¿Cuáles son las características exactamente de lo profundo de su ser? La esencia del ser divino es corazón, hemos hablado ya la vez pasada, ¿verdad? Corazón en el centro de la esencia del ser divino es el origen del amor, de ese amor imparable, irreprimible, que busca siempre objetos para amar. Y Dios está buscando objetos para amar porque también quiere ser amado. Entonces, cuando Dios crea el universo en sus diferentes formas, en los diferentes seres, da muchísimo amor, invierte muchísimo corazón, todo ese amor invertido es retribuido entonces por esa creación tan bonita que le devuelve belleza. La belleza es amor también. La belleza es amor, pero de regreso. Y cuando hay amor y belleza, entonces aparece la alegría, la felicidad. El, el propósito mismo de la creación, tal como le explica el principio de la creación, es eh, la alegría, ¿verdad? Entonces, el principio divino explica de una manera muy bonita, muy interesante, también que puede ser comprobada prácticamente en nuestras vidas eh, a través de este estudio principalmente, ¿verdad? Usted puede también tratar, ¿no? Cuando usted quiere recibir alegría en su corazón, cuando se siente triste, cuando se siente como con mucha pesadumbre, ¿verdad? Parece que las cosas no salen bien. Hay maneras de alegrarse, porque hay un principio para lograr la alegría, ¿no? Y ese principio es amar, 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 buscar un objeto, buscar una actividad para realizar e invertir su corazón, tratar de realizar su deseo más profundo en su corazón. Y cuando crea ese objeto o cuando se relaciona con ese ser humano con amor, o cuando hace una actividad determinada invirtiendo todo su corazón, el resultado siempre es alegría. Es el objeto al cual uno dirige, invierte su amor, le devuelve belleza y eso produce alegría. Pues hay maneras para producir, para alegrarse uno, ¿verdad? Basado en ese entendimiento del principio. La creación entonces fue hecha por causa del amor de Dios y Dios estuvo muy contento, muy satisfecho de hacer la creación paso a paso, ah, etapa por etapa, y la creación, digamos, culmina con la creación del hombre y la mujer. Y también recordamos en el estudio clásico del principio divino, ¿verdad? Es como Génesis 1:28 nos habla acerca de las tres grandes bendiciones. O sea, no solamente hay diferentes niveles de alegría y felicidad. El mayor rango de alegría y felicidad es alcanzado a través del cumplimiento de las tres grandes bendiciones, ¿verdad? Hay que madurar o perfeccionarse individualmente. Hay que formar familias ideales, bendecidas por Dios, para que puedan multiplicarse los hijos de Dios en los hijos de esas personas que se casan. Se puede llenar la tierra con los hijos de Dios. Ese es como el mandato divino, ¿verdad?
Y entonces viene la tercera bendición, que es el dominio del universo a través del amor también, o sea, para formar un mundo ideal, un universo ideal. Entonces, no nos vamos a quedar solamente en eso, pero queremos mirar a Dios como un Dios viviente, como un Dios actuante, como un Dios que tiene relación profunda conmigo, ¿verdad? No es solamente el ingeniero, el arquitecto universal que hizo todo, que es el poseedor de todas las cosas grandiosas del universo. No, también tenemos que ver que Dios está profundamente relacionado, que tiene absoluta injerencia con nuestras vidas, que su deseo era el de realizar un dar y recibir constantemente con sus hijos, con cada uno en particular. También aprendemos, después vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que cada uno representa una parte importantísima de la naturaleza de Dios. O sea, cada uno de nosotros representamos y podemos estimular particularmente a Dios en una parte que nadie más puede hacerlo. O sea, Dios me creó a mí como un ser único y yo puedo estimular a Dios en una manera particularmente especial, singular. Eso es lo bonito de la creación y de la relación padre-hijo que originalmente tenía que existir entre nosotros y Dios. Entonces, para poder ver las aplicaciones prácticas de esto, vamos a tomar esta sesión para hablar acerca de algunas cosas que tenemos hoy. Perdón. A ver, ¿dónde? Disculpe, necesito subir unas notas aquí. Ok, ¿cuál sería, cómo se llama, la aplicación práctica también de este entendimiento? ¿Ya? Por eso, en una de las cosas prácticas que aprendí, por ejemplo, y de las cuales conversamos y tratamos de practicar todos nosotros como miembros de la Federación de Familias para la Paz Mundial, es, bueno, queremos construir el reino de los cielos en la tierra, el mundo ideal que Dios quiso al comienzo de todos los tiempos, ¿verdad? Pero la realidad es que vivimos en un mundo que no vive bajo esas reglas, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que repasar qué cosa es lo que Dios ideó, cuál fue su diseño original particularmente especial. Y vamos a ver cuáles son las implicaciones prácticas también, ¿verdad? De la relación padre-hijo de nosotros con Dios, ¿ya? Esa relación que tenemos que tener. O sea, vamos a hablar un poquito, pensar un poquito acerca de la ética vertical. ¿En qué consiste eso? Esto es un derivado, una enseñanza derivada de los principios de la creación, ¿ya? Yo voy a leer un poquito y después lo comento, ¿ok? Ok, bondad significa vivir por causa de la totalidad. Un propósito importante de la familia es que por medio de de la familia, el individuo se compromete a vivir la totalidad más grande. Ay, quizás no está tan bien traducido esto, pero quiere decir, el individuo se compromete a vivir por el bien mayor. Esto se expresa en lo que llamamos la ética vertical. La ética vertical enseña que esa bondad significa vivir por la causa de la totalidad. En otras palabras, ¿qué cosa sería bondad? Bondad sería vivir por el bien mayor, vivir por el bien de los demás. ¿Ya? Ese es en otras palabras. Ah, la obligación hacia la totalidad es el centro de la ética de los verdaderos valores familiares. ¿Ya? Esto quiere decir servir esto quiere decir que hay que servir a la totalidad aún a costo del sacrificio a costa del sacrificio de uno mismo. La totalidad significa la gran colectividad que tiene un valor más alto que el individuo. Nosotros, a su vez, nos volvemos personas de valor para la totalidad y nosotros participamos y heredamos el valor de esa totalidad. En una familia, los padres representan la totalidad. Ellos se preocupan por el todo, quiere decir, saben lo que pasó antes que los hijos nacieran y se prepararon para que los hijos vinieran al mundo. Ellos, los padres, quiere decir,
son responsables por la totalidad. En la familia, los padres son el punto central de la totalidad. Criar hijos tiene un enfoque de preocupación y de responsabilidad más tenaz que aquel de sus padres. Por consiguiente, la piedad filial significa la ética de servir a la totalidad, sirviendo a los padres, el punto central. Esta es la raíz de lo que se llama ética o éticas verticales, o sea, las normas de la relación vertical. Bueno, aquí yo me voy a detener para comentar algunas cosas. El principio divino nos enseña en sus diferentes charlas y en su aplicación de que la relación más importante y más fundamental que existe en el universo es la relación padre e hijo. Cuando estamos hablando de Dios y cómo creó la creación y para qué la creó, ¿no? Llegamos al punto de profundizar en esto, de entender que Dios es nuestro Padre y nuestra Madre al mismo tiempo, ¿verdad? Es nuestro progenitor original, es aquel que nos dio la vida y nos la dio con todo su amor y que siempre quería estar involucrado con nosotros, ¿ok? Entonces, la relación universal más primordial es la relación padre-hijo, madre-hijo. Esta relación padre-hijo no puede ser cortada, no puede ser eliminada, no existe ley en el universo que pueda divorciar a un padre de su hijo. Por eso es que es mejor, más conveniente, muchísimo mejor para el hombre y para la mujer, para la humanidad en general, mantener la relación estrecha con Dios. Pero como esta relación se quebró, necesita ser urgentemente restaurada. Por eso es el propósito de la religión, ¿verdad? El propósito de la religión es restaurar la relación de unidad original entre nuestro Padre original, Dios, y nosotros, ¿ya? Entonces, en nuestras propias vidas, ¿cómo podemos leer esto, no? ¿Cómo podemos entender? Las relaciones con nuestros papás y mamás en esta tierra son las relaciones, una de las relaciones más primordiales, porque son relaciones que no tienen término, que no pueden ser cortadas, ¿verdad? De manera que si estamos, por ejemplo, en mala situación de relación con nuestro padre o nuestra madre, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para poder arreglar, para poder restaurar eso para nuestra propia conveniencia espiritual, ¿ya? Para nuestra propia prosperidad material y espiritual. Ustedes saben que entre los mandamientos de la ley de Dios se habla acerca de honrar a tu padre y a tu madre, ¿ya? Ese es una de los principales mandamientos de la ley de Dios, enseñada desde los tiempos de Moisés, para que la gente pudiera recapacitar, pudiera aprender a través de sus padres cuán importante es la relación vertical. En general, podemos decir, podemos comentar de que en este mundo, digamos, en el cual nosotros vivimos, ¿verdad? Nos esmeramos y nos desesperamos mucho para poder arreglar, para poder tener buenas relaciones horizontales. Nosotros quisiéramos que todo el mundo nos admire, nosotros quisiéramos que todo el mundo nos quiera, que todo el mundo nos diera, ofreciera cierto nivel de afecto para sentirnos bien. También, como somos seres de corazón, queremos tener afecto por los demás, queremos tener respuesta a ese afecto también. Y a veces lo conseguimos a medias, a veces conseguimos cierto tipo de relaciones emocionales entre nosotros, pero muchas veces también somos decepcionados, ¿verdad? Porque estos amores son temporales, no permanecen para siempre, nos, eh, nos se vuelven cosas que no son reales al final, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, nos desilusiona, ¿verdad? Entonces, a veces en esa preocupación y esa desesperación por hacer y por crear lazos horizontales con todas las personas para querer y ser queridos, para amar y ser amados, a veces salimos como desilusionados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque falta el eje vertical, ¿ya? El eje vertical es primordial para que las buenas relaciones, las normas de ética, de moralidad, de relación bonita entre hombres y mujeres,
entre familias en este universo horizontal puedan marchar bien, ¿ya? El éxito para que todas las cosas horizontales puedan marchar bien depende primordialmente de nuestra relación vertical. La relación vertical quiere decir tenemos que conocer y profundizar nuestro entendimiento acerca de Dios como Padre. Nuestra relación profunda con el Padre Celestial lo más cercanamente posible. Si nosotros podemos entender y profundizar en esa relación, entonces nosotros podemos entender por qué el amor a nuestros abuelos es importante, por qué el amor a nuestros padres es importante, por qué el amor hacia nuestros hermanos mayores es importante. ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando nosotros, después de ser niños, salgamos a jugar con los amigos del barrio, vamos a entender cuán importante es respetar a los papás y mamás de los otros chicos. Vamos a entender por qué es importante respetar a los maestros y maestras en la escuela. Vamos a entender por qué es importante respetar a las autoridades en la sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Todo eso significa ética vertical. Cuando uno entiende eso, las cosas a nivel horizontal mejoran muchísimo, ¿ya? En la búsqueda por una mayor fraternidad y libertad y amistad, así nada más horizontal, a veces nos perdemos porque no encontramos el eje principal. Esta parte del principio divino, cuando entendemos la importancia de Dios como nuestro Padre Celestial, cuando entendemos la importancia de la relación primordial Padre-Hijo, entonces podemos darnos cuenta que la aplicación de esta ética puede servirnos muchísimo para renovar, para restaurar las relaciones en nuestros propios hogares. Entonces, volviendo a nuestros propios hogares, podemos repensar, ¿verdad? Tengo que unirme y respetar y querer de nuevo a mi papá y a mi mamá. Tengo que respetar y querer a mi abuelo y abuela. Tengo que respetar y querer a mi hermano mayor, a mi hermana mayor. Y la ética vertical también tiene que ver con el respeto a los menores. Es vertical todavía mirar hacia abajo, a mi hermano menor, a mi hermana menor, a mi compañero y compañera menor de edad, ¿verdad? Entonces, ese es todavía el eje vertical que me va a facilitar mi vida y mi realización en este tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí en este punto, dentro de nuestro movimiento especialmente exaltamos esta frase, esta palabra que es este concepto, que es el concepto de piedad filial, ¿ya? La piedad filial es importantísimo porque es la fuente, la piedad filial quiere decir es la virtud que se va formando en nosotros desde que nacemos en reciprocidad por el cariño y el amor y la devoción de nuestros padres. Nuestro padre y nuestra madre han dedicado e invertido todo su corazón y su dedicación para nosotros. En reciprocidad surge en nuestro corazón el amor hacia el papá y el amor hacia la mamá naturalmente. Y ese amor hacia el padre y la madre se expande en los otros niveles de la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso, la piedad filial es el primer escalón, la primera grada, digamos, de una escalera que va a hacernos crecer para poder entender otros niveles mucho más bonitos y más completos y más perfectos, digamos, también de piedad filial. La piedad filial está contenida en las enseñanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Como les dije, entre los mandamientos existe esto de que hay que honrar al padre y a la madre para que todos tus días en la tierra sean mejores, decía así, ¿verdad? Pero también se exalta en las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Pero a veces nuestra sociedad occidental llamada cristiana, sí, también ha olvidado un poco la práctica de eso, ¿verdad? En realidad estamos perdiendo el concepto y la práctica de la piedad o la virtud filial. A veces la encontramos en otros lugares del mundo que no son cristianos, ¿verdad? Hay confucionistas, hay budistas, hay personas shintoístas, hay personas de otras confesiones mundiales que exaltan esta virtud filial que deberíamos exaltarla nosotros como judeo-cristianos, ¿verdad? No hace mucho, por ejemplo, se realizó una conferencia, una reunión grande de la Federación de Familias llevada a cabo por miembros chinos de nuestra comunidad. Así como nos reunimos hispanos acá,
También hay grupos étnicos como grupos étnicos chinos en nuestra federación, o hay japoneses, o hay eh, filipinos, o hay de otras múltiples nacionalidades. Entonces ellos hicieron una reunión cuyo tema central era la exaltación de la virtud filial. Y entonces presentaron ejemplos de virtud filial y premiaron a parejas y a hijos por su virtud filial. Esto es muy interesante, es muy bonito. Si pudiera renacer ese sentimiento y esa práctica entre nosotros en el mundo occidental, tanto como el oriental, en muchísimas cosas en el mundo, el orden, digamos, del amor, el orden de las relaciones cambiaría completamente para siempre. Entonces, la piedad filial constituye el primer eslabón, la primera grada, digamos, de una escalera. Sobre esta se construye el amor por mi nación. ¿Cómo se puede ser un ciudadano bueno si es que uno no ha tenido la práctica o la experiencia de la virtud y amor filial? No se puede, porque uno no puede respetar a las personas mayores ni a las autoridades. Es como si nosotros pudiésemos entender la práctica de la virtud filial, seríamos inmediatamente, naturalmente buenos ciudadanos. Y si somos buenos ciudadanos, nos convertimos naturalmente en buenos patriotas. El patriotismo no nace solamente de una idea así ah, en el aire, de querer a la patria y morir por la patria, simplemente. No, el patriotismo nace del cariño que uno tiene por su familia, por el lugar donde ha nacido, por el lugar donde ha crecido, por el lugar donde ha vivido, ¿verdad? Cuando uno quiere eso, está dispuesto aún a dar la vida por su familia, por su casa, por su barrio. Y entonces, naturalmente, puede dar la vida por su país, porque el país o la nación representa la extensión de su casa. Y sobre ese otro escalón se puede construir todavía más, ¿no? Puedo llegar a ser un ciudadano del mundo, un ciudadano que ama a todos los países del mundo. Y encima de eso puedo llegar a ser todavía construirme y edificarme como un ciudadano del mundo. Y estamos entrando ya en un rango más elevado que es el de la santidad, ¿verdad? Aunque no nos damos cuenta, en realidad, alguien decía, ¿no? Alguien me decía, un religioso me decía, santidad debería ser un grado o una manera de vivir completamente natural. Ni te darías cuenta de que estás viviendo en santidad, ¿verdad? Es sobre el fundamento de piedad filial. Entonces construimos buenos ciudadanos, buenos patriotas, gente que es amante del mundo y encima de eso construimos la posibilidad real, natural, de vivir en santidad como una cosa natural, como una cosa natural. ¿Ya? Entonces, pensemos en este punto y todo esto lo derivamos del entendimiento de que Dios es nuestro Padre. Fíjense. Si pensamos, porque esa es la naturaleza original, fundamental de Dios. Dios es eso, el Padre y nuestra Madre. Y no es solamente un ser que nos creó y nos dejó ahí tirados en el universo, ¿verdad? Sino que es un ser que quería tener y quiere tener una injerencia completa en nuestra vida, cuya felicidad total depende también de nuestra felicidad y viceversa. ¿Ya? Entonces, pensando en esto, podemos apreciar más también el estudio, el entendimiento de Dios, las ganas de comunicarnos con Dios. ¿Ya? Leo un poquito más para poder abundar en esto. ¿Ya? La ética vertical es una ética de sacrificio por la totalidad más grande. Buda, ¿verdad? Este personaje tan especial que creó toda esta corriente, ¿no? Del budismo, ¿verdad? Sacrificó su vida en el palacio de su padre, o sea, sacrificó la vida que él llevaba de príncipe y se dedicó después, renunció a todos los placeres de la vida, quiere decir, ¿no? También así lo hizo Moisés. Moisés, de quien tenemos noticias, sabemos su historia a través de la Biblia. Si usted se acuerda de San Francisco de Asís, ese santo tan especial, ¿verdad? En el catolicismo, dejó su familia adinerada por una vida de pobreza. Hay una película muy linda, muy bonita acerca de esto, Hermano Sol, Hermana Luna, ya para que usted la vean con su familia o solitos. Que es una película vieja, antigua, pero es una película buenísima para verla en cualquier momento de la vida.
¿ya? También entre los héroes, ¿verdad? George Washington dejó una vida cómoda en su hacienda para servir a su país. Este Albert Schweitzer, este médico, ¿no? Se salió de la universidad y vivió muy simplemente en la selva, dedicado al servicio de los demás. Confucio, ¿no? Anduvo en búsqueda de un gobernante honrado que pudiera ser enseñado, que pudiera aprender estas cosas, ¿no? Se van a dar cuenta, así cuando ustedes exploran un poquito la vida de otras confesiones, de grandes personajes que fundaron religiones. Por ejemplo, Confucio es el maestro de las leyes de la relación entre la gente. Por eso es que los orientales son tan ceremoniosos, ¿no? Se inclinan, hacen venias, hacen muchas muestras de respeto por ese entendimiento que tienen de ética vertical. Confucio es el que enseñó las normas de relación entre la gente, de ética, ¿verdad? Y Buda enseñó, digamos, los beneficios de vivir una vida de monje, retirado de los placeres del mundo, ¿verdad? Y sobre eso se construía la preparación para que la gente en el resto del mundo entendiera la verdadera relación de padre e hijo que nos enseñó Jesucristo después, ¿verdad? Y ahora estamos todavía en un tiempo superior, digamos, 2000 años de cristianismo en el que podemos entender muchísimo más. Ok, leo un poquito más y vamos a quedarnos allí. ¿Ok? Las éticas verticales son un principio universal, es el modelo por el que el cosmos se expande. Las entidades en cada nivel contribuyen con el nivel más alto y por eso vienen a tener el valor de ese nivel más alto. Un átomo de hidrógeno participa en el azúcar. El azúcar se vuelve parte de una planta de arroz. El arroz se vuelve parte de un humano que lo come. Así el átomo de hidrógeno participa en el valor de un ser humano. El ser humano podría cuidar muchísimo la condición de un organismo que contiene ese átomo de hidrógeno. ¿Entienden eso? El ciclo de la vida, ¿verdad? De todo lo existente en el universo es como todo ser vive por alguien más, que es el bien mayor. Para resumir, podríamos decir, la tierra sirve para las plantas y las plantas sirven para los animales y los animales viven para el hombre. ¿Y para quién vive el hombre? Vive para Dios. Ese es resumiendo todo ese círculo, ¿verdad? El círculo de la vida, el círculo del amor, el círculo del universo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo siempre vive, tiene una razón, la existencia, la razón de mi existencia tiene que ver con cumplir el propósito de mi vida, vivir por el bien mayor. ¿Ya? Ok. No debemos cometer el error de detenernos en un nivel parcial. El nepotismo y la oligarquía es egoísmo a nivel familiar. El nacionalismo es egoísmo a nivel nacional. El racismo es egoísmo a nivel racial. El ateísmo, el humanismo, el materialismo, el odio en nombre de la religión es egoísmo a nivel mundial. Por medio de la ética vertical, sentimos como si la totalidad, el todo, digamos, es mi familia. La ética vertical significa tomar propiedad de, de participar en y heredar el valor de la totalidad. La ética vertical nos hace sentir emociones de amor, simpatía, olvido de uno mismo, excitación y todo lo demás. Estas emociones crean unidad. Esto nos lleva al desarrollo del carácter. Practicando esta ética podemos superar el individualismo y la competencia excesiva. Estas se transforman en el espíritu de trabajo en equipo y en beneficio compartido. La ética vertical comienza o empieza con la relación que tiene uno con sus padres. Todo comienza con sus padres. Ok, vamos a terminar con el recuerdo de estos versículos, ¿verdad? Eh, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice lo que les he repetido antes, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Éxodo 20 muestra los mandamientos de la ley de Dios y una cosa resaltante es esto, de honrar a tu padre y a tu madre.
En Mateo capítulo 19, versículos del 17 al 19, menciona también los mandamientos de la ley de Dios. Y entre uno de los que menciona, dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Está recordando a la gente lo que fue enseñado hacía 2000 años antes. Entonces, eh, los hijos responden al amor paternal con gratitud genuina y voluntad obediente. Heredan las enseñanzas y la visión del mundo que tienen sus padres como las suyas propias. Como hijos crecen a la madurez, entienden los ideales y los anhelos más profundos de sus padres. Los hijos quieren hacer a sus padres, quieren que sus padres se sientan orgullosos de ellos. Los hijos de piedad filial cumplen los sueños inalcanzados por sus padres. Bueno, hay bastantes cosas acerca de la piedad filial que podríamos hablar, pero me gustaría utilizar unos minutos con preguntas y respuestas relacionadas con este tema. De esta manera podemos ir expandiendo en las siguientes secciones en el estudio de Dios y de su relación con los seres humanos y de cuáles son las aplicaciones prácticas de esa relación, ¿verdad? Podemos ir quizás encontrando alguna respuesta, solución a nuestras situaciones particulares también. Me gustaría invitar, aunque a veces no lo hacemos tanto, me gustaría abrir un poquito la conversación con ustedes. Si es que tuvieran un par de preguntas, dos, tres preguntas, es siempre muy bueno. O si no tienen preguntas, si tienen comentarios, también son bienvenidos. Adelante, por favor. Me gustaría mucho hacer, sí, hacer de nuestro grupo un grupo que pudiera hablar, conversar, preguntar con tranquilidad. Aquí no vamos a sentirnos nadie mal, tenemos que estar en la posición de que vamos a aprender como si fuéramos todos una familia, ¿verdad? Entonces, por favor, voy a terminar esta sección vamos a terminar con unas preguntas, unos comentarios y después podemos continuar. Porque este tema es vasto, es grande y si no lo tratamos en detalle, podemos perder algunos detalles que van a servirnos muchísimo. Ok, a ver, no sean tímidos, por favor, expresen un poquito. No, no hay pregunta que a veces uno piensa, pero mi pregunta no tiene sentido, no hay tal cosa, ¿no? Todo tiene valor y todo es necesario para todos, nos puede enseñar un poquito a todos. A ver, ¿quién quiere participar? Familia Carvajal, adelante. Buenas noches con todos. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué acciones concretas o cómo podríamos desarrollar esta virtud de piedad filial, ¿no? Porque vemos en nuestra sociedad que a veces las familias tienen una dinámica un poco, los papás ya no están presentes en el hogar, o no sé, en el caso, por ejemplo, de personas, de personas que no han crecido con sus papás, ¿no? Tal vez no hay una buena relación y esa es la primera base, por así decirlo, pero ¿cómo podríamos desarrollar esta virtud de pedofilia? Muy bien, buena, Gracias. buena pregunta, ¿verdad? Porque cada uno se queda como motivado para poder quizás hablar ahora. Yo estaba pensando muchas veces, a veces estamos dando estas charlas, conversamos sobre este tema y algunas personas dicen cuando usted está hablando acerca de eso, está hablando de una familia muy ideal que no existe, ¿verdad? Pero una cosa importante es que para poder hablar de solucionar situaciones, tenemos que tener en nuestra mente la imagen de la familia original diseñada por Dios, ¿ok? Y ahí tenemos el organismo sano, completo, ¿verdad? El organismo ideal que debería producir la alegría y la felicidad. Pero en la vida real, en este mundo, digamos, después de la caída, esas relaciones no funcionan bien porque como dices, Madeleine, a veces el papá está ausente por diferentes razones, no existe mamá,
o hay muchas peleas y rencillas en la familia. Entonces, uno ha crecido en un ambiente en el que de repente no ha podido ser inspirado para tener o para desarrollar amor filial, ¿verdad? Falta algo, se cojea de algo, de algún punto, ¿verdad? Entonces, sí, ese es interesante. Pero si uno tiene el modelo original, ideal, a través del cual puede producir su felicidad y su alegría, según el modelo de Dios, digamos, me parece que eh, las propias escrituras nos han guiado, la historia también nos muestra, y la vida religiosa también nos muestra algunas cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, muchas personas han reemplazado en nuestras vidas, cuando ha habido ausencia de papá o mamá, o cuando estos dos han fallado, muchas veces han aparecido en nuestras vidas gente que ha tomado la posición de papá y mamá, sin ser nuestro padre o madre biológica. Muchas veces algún hermano o hermana ha tomado la posición de papá o mamá cuando más se necesitaba. ¿Ya? También, entonces, hay muchos hermanos que consideran a sus hermanos o hermanas como su papá y su mamá real, ¿verdad? Porque tomaron esa posición. Por eso es que existen instituciones o grupos o comunidades de fe también, porque en las comunidades de fe nosotros aprendemos cómo reemplazar la figura paterna o materna también por una figura similar, una figura de padre o madre espiritual, una familia de hermano o hermana mayor. Esa es la denominación en las diferentes iglesias, confesiones, es eso, hermano, hermana. Muchas veces, como en nuestra federación, apreciamos mucho también la figura del padre o madre espiritual, ¿verdad? Que reemplaza, porque Dios puso en nuestra vida, en nuestro camino, una persona que nos enseña, que nos vuelva a hacer vivir lo que nosotros necesitamos, lo que carecíamos, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si me dejo entender, pero estas figuras paterna, materna, mayor, menor, pueden ser reemplazadas en nuestra existencia a través de otras personas. Y si vivimos en una comunidad de fe, muchísimo mejor todavía. ¿Ya? No sé si contesté un poquito, Madeleine, esto, pero quizás eso puede Sí, abrir. muchas gracias. Sí. Ujú. ¿Algún otro comentario entre ustedes? ¿Alguien tiene algún comentario más o alguna pregunta? Tenemos unos poquitos minutos más, pero suficiente como para conversar un poco. A ver, nadie se anima. Se han quedado muy pensativos. ¿Se comprendió todo o no se comprendió nada? No, por favor, siempre es bueno un comentario, aunque sea pequeño. Así nos vamos a sentir más cómodos después de las siguientes reuniones. Oh, ya estuve conversando con ellos. Sí. ¿Algún punto entonces? Ok, no me quiero ir sin preguntar. ¿Algún punto que haya tocado su atención en particular de lo que hemos hablado hace un momento? Este punto me ha dejado pensando y después voy a comentar una cosa así. Ah, sí, buenas noches. Muchas gracias. Sí, muy, muy clarito, muy interesante. El punto que más me toca es que las personas que realmente comprendieron, o sea, sacrificaron todo, dejaron todos, ¿no? Y se entregaron a ese objetivo que todos tuvieron, ya sean religiosos o patriotas o diferentes personalidades que tenemos a través de la historia, ¿no? Que han sacrificado todo para seguir sus ideales, para seguir a Dios o para seguir algunas metas o sí, algo que querían hacer por el bien de la humanidad. Ok, muy bien.
Muchas gracias, Mónica, por su comentario. Ok. Un comentario más. A ver. Familia Carvajal de nuevo. Ok, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que hay algo que usted mencionó y que me hizo, como me tocó algo muy profundo, ¿no? De mí, cuando dice que la razón de nuestra existencia es vivir por el bien mayor, ¿no? Que se refiere a la ética vertical. Entonces, pero no me queda muy claro esto de cómo podemos heredar el valor de la totalidad, ¿no? O sea, cómo podemos entender esto, porque, digamos, nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, ¿no? Uno intenta conectarse con Dios a través de la palabra, de la oración. Sin embargo, creo que este concepto de la totalidad, ¿no? O del valor de la totalidad y cómo podemos heredar esto, eh, no sé, me gustaría quizás si usted podría un poquito más explicar esto. Sí, gracias. Intentaré un poquito. A ver, quizás alguien más tiene una idea más completa. Pero intentaré diciendo primero, repitiendo esa parte que a mí me gusta cuando uno piensa en el círculo que existe en el universo, ¿verdad? Donde cada elemento pequeñito vive y se sacrifica por el bien de un elemento un poquito más grande. Es como decíamos, ¿no? Como que la tierra inanimada se sacrifica, entre comillas, por el bien de los cultivos vegetales, ¿verdad? Y todos esos cultivos que se nutren de los minerales de la tierra se sacrifican, entre comillas, vamos a decir, ¿verdad? Como de una manera natural por el bien de los animales. Y todo el universo en general es como que está diseñado y hecho para sacrificarse naturalmente por la humanidad. Entonces, más o menos siempre eso vuelve a mi mente cuando hablo acerca de la totalidad. Y por ejemplo, cuando uno piensa en los niveles de personalidad o carácter de una persona, ¿cómo es que se aprecia uno? ¿A quién se le dice que es una persona, un hombre, una mujer integral? Cuando una persona se levanta todos los días y se mira en el espejo y se admira a sí mismo, su personalidad es como ser una cosa así, ¿no? Solo me quiero a mí mismo. Y cuando me quiero a mí mismo, soy capaz de sacrificar al resto por mí mismo. O sea, por ejemplo, el nivel negativo de las cosas, un joven que se quiere muchísimo solamente a sí mismo, no le va a importar ni su papá, ni su hijo, ni sus hermanos, ni sus hermanas, quiero decir. Es más, cuando se meten en cosas muy malas, hasta roban de su casa para poder satisfacer sus propios vicios y situaciones, ¿verdad? Es como, en lugar de ser un nivel avanzado de personalidad, de carácter, de amor, está como descendiendo. Mientras que la persona que por lo menos se dedica a cuidar a su papá y a su mamá, a sus hermanos y hermanas, tiene un grado de personalidad inmediatamente más elevado. Y si además se sacrifica por su barrio, por decir, es otro nivel más admirable. En el Perú, por ejemplo, nosotros trabajábamos con varias comunidades muy pobres, donde iban también algunas misioneras japonesas y todo para poder impartir algunas instrucciones y también ayudar en lo que podían. Pero ustedes vieran que en medio de la pobreza, quienes destacaban más eran las señoras que a pesar de tener problemas del hígado, de los pulmones, de la pierna, de esto y lo otro, y no podían atenderse bien, se sacrificaban para cocinar por su comunidad o para traer agua, para traer desagüe, para hacer, o sea, hacían maravilla y media moviendo, sacrificándose por su comunidad. Entonces esa persona adquiere la característica o el valor de un líder comunal, de una persona que nunca va a ser olvidada por un conjunto grande de personas. Lo mismo sucede con buenos políticos, que no los hay mucho, ¿verdad? Pero hay, ¿verdad? Entonces, eh, el grado de personalidad, de carácter, de corazón se adquiere mientras uno se sacrifica más por el bien de una razón más elevada. También esa pregunta que tú has hecho es muy grande, porque por ejemplo, si un hombre muy educado se casa con una mujer un poquito educada, vamos a decir, pero se ha casado por amor, por cariño y por todo,
el matrimonio hace que esa señora, unida en amor, adquiera el mismo nivel y calidad que su esposo. No sé si me entiendes esa figura. Eso sí, se hereda todo eso, ¿verdad? Es como que mientras uno se sacrifica por su comunidad, por su nación, adquiere y tiene adquiere como un derecho natural de ser representante de su comunidad o su nación o a veces del mundo también, ¿ya? Eh, Quizás podemos conversar un poquito más de eso más adelante, pero ¿me entiendes? Cuando me preguntaste acerca de cómo se hereda, es así, el amor te da la atribución o el derecho sobre las cosas sobre las cuales tú te sacrificaste. Sí. Puedo decir un ejemplo, un pequeño ejemplo. Mm. Una ocasión estuvimos en Washington escuchando a uno de los hijos de padre y él dijo, cuando barres tu casa y cuando barres tu vereda, puedes barrer la vereda del otro vecino y del otro vecino y tal vez van a tomar tu ejemplo y van a tener todo el barrio limpio y van a ir limpiando la ciudad. O sea, y en la práctica yo no lo veía nada, ¿no? O sea, se oye bonito, pero en la práctica. Pero una vez mi esposo fue a recoger a William a su casa porque le iba a hacer un favor de traducción, algo así. Y cuando Hugo le estaba recogiendo a él salió y justo pasó el carro de la basura y pasaba dejando todos los tachos así tirados de la basura, iban dejando por... Y William a la carrera recogió toditos los tachos y de toditas las casas y los dejó en su posición. Y mi esposo tomó el ejemplo aquí, lo hacía lo mismo en esta área. Dejaba todos los tachos de la basura poniendo en cada casa. ¿Por qué viva William? Porque no se le había ocurrido antes. Y entonces, cuando nevaba y la tormenta, nosotros no teníamos esa máquina para recoger la nieve. Cuando oímos los vecinos ya nos limpiaban todito el área nosotros, limpiaban todo el barrio. Hasta una señora que no era muy amable, pero todo le iban limpiando los vecinos porque cogieron de Hugo ese ejemplo y empezaron a limpiar así la nieve y todo. Y así, o sea, este barrio se volvió diferente por una sola una pequeña acción. O sea, puede pasar así, no sé, es Entendido, como, se puede entender muy claramente, sí. O sea, una sí, acción provoca otras mejores todavía. Es como, es algo increíble. Eso pasa muchas veces, sí. sí, Sí. sí pasa. Ujú. Así se va formando una nueva cultura, una nueva tradición, ¿verdad? Ya, esta es la manera como se forma. Muy bien. Sí, Entonces, muchas sí, gracias. Perfecto, porque entonces la forma en la que podemos heredar el valor de la totalidad, como ustedes dicen, es a través del amor y el sacrificio por algo más elevado, ¿no? Cada vez sí, más elevado, más elevado. Ok, muchas gracias, señor. está bien, muy bien. Y todavía queda mucha tela por cortar para hablar Sí. sobre esto. Ok, entonces, vamos a concluir acá con esto y vamos a tratar de continuar capítulo por capítulo, yendo paso a paso en este primer capítulo, nada más que es el principio de la creación y cómo podemos aplicar prácticamente, ¿ya? Bueno, gracias por estar presentes, gracias por su participación y si alguien estuvo por primera vez, bienvenido, aunque, bueno, bienvenidos a la familia Carvajal, a Mackenzie, que siempre está viniendo ya también, Sergio Quispe también, y habían un par de más de personas que se retiraron hace un momentito. ¿Eh? Entonces, muchas gracias a todos, y que tengan un buen día, que tengan bueno, estamos en comunicación. Si nos dan sus datos de los grupos y sus correos y teléfonos, siempre vamos a estar en comunicación. ¿Ok?